bienvenidos, bienvenidas un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, todas las últimas horas y por supuesto con los mejores expertos. Hoy seguimos hablando de que 3 de los 5 candidatos a Estados Unidos están debatiendo sobre Bitcoin, están prometiendo además protegerlo, y uno de los que más está sonando sin ninguna duda es Robert Kennedy Jr., que, ojo, ha ido un poco más allá de proteger a Bitcoin y está arremetiendo con todo contra la SEC. Entre otras cosas, dijo, bueno, pues que la SEC básicamente está atacando sin ningún tipo de cuartel a las criptomonedas, que es una postura que él desde luego no entiende, no comprende, y además apunta a que el regulador financiero no está cumpliendo con el propósito de proteger a los estadounidenses, que es un poco pues para lo que está el regulador de bolsa y valores de Estados Unidos. Dice que en lugar de proteger a los estadounidenses, lo que está haciendo es proteger a los bancos y especialmente a los bancos centrales. Además, dijo que una estrategia regulatoria, pues como la que están llevando a cabo en Estados Unidos, tan fuerte, tan restrictiva, lo que puede hacer es afectar a la posición de Estados Unidos dentro de esta industria a nivel global, y también, bueno, pues que está afectando significativamente a los activos digitales dentro del país. Ya sabemos lo que está pasando con Coinbase, con Ripple, con Marathon Digital, muchas empresas que están en una situación cuanto menos problemática y comprometida por todas las políticas que está llevando a cabo Gary Gensler al frente de la SEC. Dijo que cuando sea elegido, ojo con esto, Robert Kennedy Jr. dijo que en el caso de que sea elegido va a poner a alguien que sea afín a las criptomonedas y va a cargarse a todos aquellos que estén dentro de la SEC y que tengan una postura anticripto. Además, como les comentábamos al principio, sigue hablando de Bitcoin y en este caso dice, bueno, pues que tiene un valor intrínseco, que le da a la gente una salida muy necesaria en estos momentos, y sobre todo la característica que más le gusta es que nadie puede manipularlo, no hay ningún ser humano que pueda manipularlo, y bueno, pues es desde luego todo lo contrario a lo que estamos viendo en las últimas semanas y que vamos a ver más adelante, muy prontito ya, con las CBDCs. Vemos que Robert Kennedy Jr. sigue hablando sobre Bitcoin y la principal novedad es que ahora arremete contra la SEC y cree que no está cumpliendo con su objetivo, que no está protegiendo a los estadounidenses y lo que está haciendo es ayudar, enfocarse y proteger a los bancos centrales. Así que ya saben, si quieren saber todo esto y mucho más, si les gustan las criptomonedas, este es su programa. Aquí un día más hasta las 7 de la tarde porque comienza Criptonegocios y como siempre lo hacemos de la mano de Binance, del exchange más grande, más importante del mundo. Binance. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Wow. Y si compras con tu tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con Binance. Pues antes de nada, vamos a repasar cómo está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte todas las criptomonedas que, por cierto, también puedes adquirir en Binance. Ya tenemos una URL, tenemos un link en nuestro chat fijado por si hay alguien que todavía no tenga una cartera en Binance, aunque me extraña, pero nosotros de momento lo que vamos a hacer va a ser contarte cómo está el mercado en estos momentos. Comenzamos por Bitcoin, que viene subiendo un 1,32% en la última semana, prácticamente plano en las últimas 24 horas, pero sigue resistiendo, está en positivo, 0,15% arriba hasta los $27.674. Ayer llegó a tocar incluso los 28.400 con este acuerdo de deuda en Estados Unidos que parece que empieza a calmar un poco los ánimos de los inversores, pero ahora mismo se mantiene entre estos 27.000 y 28.000 y es que se lo vamos a contar más tarde, pero la volatilidad de Bitcoin está en mínimos desde 2020, lleva 3 semanas prácticamente en estos 27.000. Vamos en segundo lugar con Ethereum, está intentando luchar por mantener el nivel de los 1.900, aunque viene en positivo en la última semana, 2,36% de subida. También subiendo ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,65% hasta los 1.899,98. Les he dicho que está luchando por este nivel, pues vamos a comprobarlo en directo. En cuarto lugar tenemos a BNB, que viene retrocediendo en la última semana, se deja un 0,58%. También en las últimas 24 horas viene en negativo, cediendo un 0,56% hasta los $311. En sexto lugar tenemos a la principal ganadora, la principal protagonista de las últimas semanas. Tenemos a XRP, a Ripple, que viene subiendo un 9,25% en la última semana, más de un 5% de subida también en las últimas 24 horas hasta los 50 centavos. Está luchando, en este caso quiere llegar al dólar y vemos que poco a poco se van descontando las noticias que parecen bastante favorables en cuanto a este juicio que tiene con la SEC y que todo apunta a que va a ganar y como ven ahí en el gráfico se empieza a reflejar también en su precio. En séptimo lugar vamos con Cardano, que está subiendo un 1,51% en la última semana, cediendo ligeramente en las últimas 24 horas, se deja un 0,31% hasta los 37 centavos. En octavo lugar tenemos a Dogecoin, también viene en negativo en la última semana, se deja un 0,77%, también
en las últimas 24 horas cediendo un 0,68% hasta los 7 centavos. En noveno lugar tenemos a Solana, que también viene con fuerza en la última semana, subiendo un 4,55%. En las últimas 24 horas también en positivo, subiendo un 2,29% hasta los 20,93 dólares. En décimo lugar tenemos a Polygon Matic, viene prácticamente plano en la última semana, subiendo ligeramente un 0,15% arriba. Sin embargo, empieza a retroceder en las últimas 24 horas, cediendo un 2,76% hasta los 89 centavos. En un décimo lugar tenemos a Tron, también viene en negativo, está dejándose un 2,34% en la última semana. En las últimas 24 horas se deja un 0,54% hasta los 7 centavos. Y cerramos nuestro particular top 10 de la mano de Litecoin, que viene en positivo en la última semana, por poquito, un 0,40% arriba. También en positivo en las últimas 24 horas, subiendo un 1,11% hasta los 91,92 dólares, cada vez más cerca de los 100 dólares y cada vez más cerca también de su halving. Así están los mercados, así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarles como siempre todas las últimas horas y ojo porque tenemos noticias muy bullish sobre Bitcoin y sobre cripto, sed muy atentos. Empezamos hablando de la volatilidad de Bitcoin, se lo he contado hace apenas unos minutos, y es que está en su nivel más bajo desde 2020. Es muy sorprendente esto porque Bitcoin, si se caracteriza por algo como activo, es precisamente por la volatilidad, pero el activo más grande no ha registrado un movimiento diario del 6%, no ha tenido una subida o una caída, además del 6%, durante las últimas 70 sesiones, prácticamente 2 meses y medio que estamos en este nivel. Es la racha más larga desde octubre de 2020. Ojo con este dato, ¿eh? Es un tramo muy poco común de letargo para Bitcoin, que es conocido pues precisamente por eso, por tener grandes movimientos hacia arriba o hacia abajo que muchas veces se revierten luego al día siguiente. Hay analistas que están atribuyendo estos movimientos silenciados a una confluencia de eventos, como por ejemplo los eventos políticos, también los relacionados con la política monetaria, con estos tipos que, bueno, vamos a ver qué hacen tanto el Banco Central Europeo como la Fed. También hay muchas tensiones geopolíticas que parece que están dejando a Bitcoin un poco aletargado en esta franja de los 27, 26, 28 en la que estamos en los últimos meses. Es un tramo muy extraño para Bitcoin, que como os decía antes es precisamente la volatilidad, es una de sus características más reconocibles durante su vida útil y siempre, bueno, pues si se caracteriza por algo es por ser muy salvaje. La criptomoneda también se ha estado negociando en un rango muy estrecho, rondando los 27.000 durante 3 semanas consecutivas. Está el mercado un poco aburrido, pero ojo, porque sigue habiendo muchas noticias, como por ejemplo la que acabamos de conocer, y es que Tether ha revelado sus planes para comenzar a minar Bitcoin en Uruguay. Siguen apostando por Bitcoin y en este caso lo que va a hacer Tether, que es la stablecoin más grande por capitalización de mercado, es mostrar, como les decía, su compromiso con Bitcoin. Poco después de anunciar su nueva estrategia de inversión en Bitcoin, todos los meses van a hacer compras recurrentes de Bitcoin de unos 200 millones de dólares. La compañía detrás de USDT ha revelado planes para ingresar también en el negocio de la producción de energía y de minería de criptomonedas. Informó de que se está invirtiendo en recursos de producción de energía y además está lista para iniciar operaciones sostenibles de minería de Bitcoin en Uruguay. La compañía va a comenzar a operar en el país sudamericano en alianza con un socio local autorizado del que de momento desconocemos el nombre. Tether señaló que está invirtiendo en fuentes de energía renovable para respaldar y promover la minería sostenible en Bitcoin. Además, tiene intenciones de aumentar su equipo mediante la contratación de expertos en el sector energético en esta zona, en Uruguay. Así que, como veis, como les venimos contando, están redoblando su apuesta por Bitcoin y ya no solo van a hacer compras recurrentes todos los meses de unos 200 millones de dólares, intentando de alguna forma incluso desbancar a MicroStrategy, sino que además van a empezar a minar Bitcoin en Uruguay. Terminamos con otra noticia muy importante. En este caso vamos a hablarles de CZ, del CEO de Binance, que dice que la compra de un banco no va a resolver los problemas de desbancarización de las criptomonedas. El CEO de Binance afirma pues que es muy improbable que la empresa compre ninguna institución bancaria, a pesar de la creciente preocupación que hay por la quiebra de empresas de criptomonedas, incluido, por ejemplo, la propia división de Binance en Australia. El colapso de varios bancos de Estados Unidos este año ha provocado la preocupación de que el grupo de bancos crypto-friendly se esté reduciendo poco a poco, después de lo que pasó con Silvergate, con Silicon Valley Bank y, por supuesto, con Signature Bank y sus cierres, sus quiebras que han tenido lugar este mismo año. Por su parte, Binance Australia ha anunciado el cese de sus servicios en dólares australianos después de que su proveedor de pagos decidiera poner fin a su apoyo al exchange. Eso sí, todavía no ha sido capaz de encontrar
un proveedor alternativo. Profundizando en este asunto, CZ, el CEO de Binance, argumentó que incluso si Binance comprara un banco, va a seguir necesitando pues que los bancos correspondientes en todo el mundo, y la mayoría de los bancos va a seguir necesitando bancos, y cree que además la mayoría están en Estados Unidos, donde tampoco lo está teniendo nada fácil para financiarse. Así que ya conocemos las noticias más importantes de las últimas horas, sabemos cómo está el mercado, más allá de la poca volatilidad que estamos viendo en las últimas semanas, así que llega el momento del análisis, llega el momento de las entrevistas aquí en Criptonegocios. Llega el momento del análisis y, como siempre, lo hacemos de la mano de los mejores expertos, y vamos a empezar analizando el impacto que está teniendo el acuerdo de deuda en Estados Unidos. Lo hemos visto en el precio este mismo fin de semana, como les comentaba, con Bitcoin llegando a tocar los $28.400, que hacía tiempo ya que no llegábamos a ese nivel. También hemos visto consecuencias para el mercado cripto después de que hayan eliminado este impuesto de minería de Bitcoin del 30% que el propio Biden había propuesto y que ha tenido que recular, ha tenido que echar marcha atrás, y vamos a analizar todas estas y muchas más noticias de la mano de John Economist, que ya está por aquí con nosotros. ¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Un placer de nuevo estar aquí contigo. Un placer tenerte por aquí. Pues antes de nada, te quiero preguntar por la noticia del mes, casi del año, este acuerdo de deuda en Estados Unidos, que parece que se ha resuelto, pero claro, hay muchas diatribas, hay muchas consecuencias, como por ejemplo, qué va a suceder con el gasto en Estados Unidos, cuánto van a estar dándole a la maquinita de los billetes, y también qué impacto va a tener eso, no solo en la economía de Estados Unidos, sino a nivel mundial, y también, por supuesto, en el mercado cripto. Quiero que nos cuentes un poquito los entresijos de este acuerdo, John, y que nos expliques cómo puede afectar a Bitcoin y al mercado cripto. Vale, sí, como cuentas, es el culebrón, parece la serie que llevamos todo prácticamente todo el mes, con lo del techo de deuda para arriba, techo de deuda para abajo. Sí que es verdad que aquí podemos hablar de varios de posibles escenarios, porque realmente nadie sabe con certeza lo que puede pasar, pero sí que podemos algunos puntos de referencia a lo que pasó en el pasado y lo que podría pasar según diferentes escenarios, diferentes vías que tomaran. De hecho, a veces se compara mucho con lo que pasó en 2011, pero claro, es que la situación también es distinta. Es verdad que en 2011 el mercado sufrió caídas por todo este proceso de la ampliación del techo de deuda. Pero claro, la diferencia con la actualidad es que en aquella época coexistían un problema con la ampliación de deuda con una expansión monetaria, que era el QE. Por tanto, mientras por una parte, que ahora hablaremos del efecto que tiene lo que es la ampliación del techo de deuda, por una parte, mientras retirabas liquidez del sistema, con el QE contrarrestabas un poco estas fuerzas. Y aparte, coexistían que cuando emitían esta deuda estaba un tipo de interés que eran poco atractivos o que eran bastante bajos. Entonces, la situación, todo y ser mala, no era tan mala como considero que puede ser ahora. Porque la situación es distinta, porque ahora se va a juntar una ampliación del techo de deuda en un momento que estamos justo en pleno proceso de un QT, que es una retirada de estímulos, y encima tiene los tipos de interés alto, que este es otro detalle bastante importante. Entonces, claro, ya hemos comparado con 2011 y decimos, bueno, entonces la situación no es similar en algunos aspectos, pero no podemos cogerla como referencia porque los inputs son distintos. Entonces decimos, vale, ahora parece que la cosa se ha calmado, parece que los republicanos han cedido a la presidencia de Biden y va a haber una votación. De hecho, me parece que hoy a la tarde se reunían un poco para votar seguramente mañana o jueves. Vale, entonces podemos tener dos salidas. La primera es que todo y que parece que hay acuerdo, no se realice esta votación. Esto sería el peor escenario a corto plazo para todo el mercado, porque crearía un daño importante para la economía. Impagos, los costes, por ejemplo, de los préstamos se dispararían, mercados bursátiles para abajo, etcétera. Pero sobre todo, que es donde yo creo que no va a pasar, porque lo que quedaría para mí más dañado es la imagen de Estados Unidos. Por eso es algo bastante improbable. No creo que pase. Y más cuando eres moneda reserva mundial y tienes el poder o puedes emitir deuda sin miramiento porque te la compra todo el mundo porque es necesaria para la estabilidad económica. Sí que es verdad que este escenario a corto plazo provocaría una caída de los mercados, pero habrían activos, que ahí sí que tendríamos el asterisco, activos donde muestran un poco una alternativa o un poco el mal hacer de los gobiernos y de las políticas fiscales en este caso, como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin, que estos activos, como ya en su momento pasó con el tema de la crisis bancaria, podrían actuar un poco de atracción de capital. Por tanto, dentro del peor escenario, que yo realmente, sinceramente, no lo prefiero, porque a corto plazo vale que veríamos aumentos en estos activos, pero el resto sufrirían bastante. Entonces, en este aspecto sí que veríamos una parte buena. Entonces queda la que teóricamente tiene que pasar, todo y que estiren un poco el chicle, estiren un poco el culebrón que es el acuerdo. Si la votación sale adelante, en principio se ampliará el techo de deuda. Aquí viene el problema, que he escuchado que lo comentabas, que la maquinita del dinero, la impresión de dinero. El problema está que se da a entender que esta ampliación del techo de deuda es equivalente a imprimir dinero, es equivalente a un QE, etcétera. Y no tiene nada que ver. O sea, esta ampliación del techo de deuda lo que hace es quitar
lo que hacen es quitar el techo. ¿Pero de qué quitan el techo? Quitan el techo del TGA, que el TGA es el Treasury in General Account, que es la caja del Tesoro de Estados Unidos. Es esta caja donde tienen el saldo en dólares y de ahí van pagando pues, el gasto público, van pagando los servicios, las subvenciones, el pago de deudas, lo pagan todo de allí. El problema que hay ahora es que esta caja está llegando a cero. De hecho, se dice que en cuestión de días podía quedarse a cero. Me parece que hoy está ya por debajo de los 30.000. Por tanto, tienen un problema, que se les acaba el tiempo. Por eso tienen el problema actual de querer ampliar esta limitación, que están llegando al techo y no pueden emitir más deuda. Entonces, una vez esta votación salga adelante y amplíen el techo de deuda, para llenar esta caja, y aquí está el diferencial con el tema de inflación, que después sí pasaré a comentar un escenario que podría ser inflacionista, es que, bueno, inflacionista, que inyectarán dinero, es que el Tesoro no puede crear dinero de la nada. El Tesoro no es un banco central. Por tanto, no puedes emitir, no puedes hacer chic y llenar la caja de dinero. Lo que tienen que hacer es emitir deuda. Entonces, el Tesoro de Estados Unidos lleva desde enero sin emitir deuda. Por tanto, a la que pueda, a la que le levanten el techo y le den barra libre, y después hemos visto las condiciones de este aumento del gasto, que casualmente coincide con un año electoral, van a salir a lo loco a emitir deuda. Con esto me refiero que a corto plazo va a inundar el mercado de deuda de primera calidad, porque la deuda de Estados Unidos es el colateral a día de hoy, como no ha hecho default, es el colateral de mayor calidad, el de mayor liquidez que existe y encima a un tipo de interés mucho más atractivo que la comparativa que hacíamos con 2011, que los tipos eran mucho menores, aparte había un QE, con lo cual la situación es distinta. Estás sacando un producto que es muy atractivo y eso te puede crear un estrago en el mercado. Pues esto lo que va a provocar es un efecto aspirador de liquidez del sistema, que si lo juntamos con el QT, que también está aspirando liquidez, es posible que genere serios problemas a corto plazo por la ausencia de dólares en el sistema, que es un problema que ya estamos viendo un poco en la fontanería del mercado que está empezando a pasar. Claro, a esto le juntas que mucho capital que duda en entrar en renta variable o que actualmente tiene grandes profits en renta variable por exposiciones a alguna tecnológica, como estamos viendo estos días en Nvidia, que están explotando, esta gente que dice, bueno, yo tengo grandes profits o tengo un capital y no sé dónde ponerlo, te encuentras de golpe que el mercado se inunda de esta deuda a un buen tipo de interés, con una garantía, con un colateral de calidad, y entonces se pasen a comprar este tipo de deuda. Esto no deja de pivotar y de quitar un dinero de un sitio para ponerlo al otro y estar retirando liquidez. Por esto, a corto plazo, yo creo que esto no va a favorecer que los mercados suban, todo lo contrario. Entonces, ahora ya termino, que si no me alargo mucho, entramos en ese escenario donde sí coincido en que podría llegar a afectar un poco la inyección de liquidez. Y es que existe la opción que significaría un movimiento similar, sin tecnicismos, que no, tampoco hay tiempo, a una inyección de liquidez. Y es que esta deuda no encontrará un comprador, ni por parte de los bancos comerciales con sus reservas bancarias, ni por parte de gobiernos extranjeros, ni por parte de institucionales, ni retail, ni nadie. Quedará pendiente una parte de esa deuda por colocar. Y entonces, cuando sí podríamos ver al Banco Central comprar esa deuda, que no sería la primera vez que lo hace, y ahí sí que veríamos parte de un Banco Central hacer ese movimiento de imprimir para comprar esa deuda. Eso sería la opción donde veríamos un movimiento similar a una inyección de dinero. Pero es importante que si se realiza este movimiento, ya sea por parte del Banco Central o porque hay compras por parte de todos estos entes como bancos comerciales y demás, como he comentado, la otra cuestión es, una vez el gobierno tiene ese dinero dentro del saldo del TGA, la caja está llena, entonces tiene que decidir qué hacer con ese gasto. Y como se acerca un año electoral, es muy posible que pueda llegar a expandir el gasto, y esto sí que lo puede hacer llegar a la economía real. Entonces ahí sí veríamos ese movimiento que sí podría reajustar escenarios y gestionar carteras, porque se vería un cambio en el paradigma y otro escenario. Pero a corto no, esto sería más una cosa a medio plazo. Pero si no se produce nada de estas dos cosas, este movimiento del techo de deuda va a causar más un empeoramiento de las condiciones de la circulación actual del dinero que no tanto un movimiento alcista a corto plazo. Pues vamos a ver qué sucede, pero otro de los temas que se han tratado en este acuerdo de deuda en Estados Unidos, y de hecho algunos republicanos ya lo celebran como una especie de victoria, ha sido que Biden ha tenido que recular con este impuesto, bueno, pues que propuso hace apenas un par de meses, si no me equivoco, en el mes de marzo, este impuesto del 30% sobre la minería de Bitcoin, que claro, tenía a la gente, sobre todo a las empresas revolucionadas, con Marathon Digital, la minera más importante de Estados Unidos, amenazando con irse, y que parece, John, que va a ser precisamente pues uno de los temas de este acuerdo, ¿no? Que se va a eliminar este impuesto que ni siquiera ha llegado a entrar en vigor. ¿Qué te parece a ti esta noticia? ¿Es bullish también? ¿Es positiva? Claro, sí que es verdad que hay que ver qué impacto tiene en la minería ese impuesto, porque decían que era de un 30%. Pero es verdad que hoy leí la noticia por la mañana que un congresista decía que dentro de esta ampliación del techo de deuda habían quedado fuera gran parte de los impuestos
de la era presidencial de Biden. Y entre ellos estaba este de la minería. Claro que es positivo, es más positivo que negativo. Estás quitando un lastre a todas estas empresas mineras que en momentos puntuales por el precio de la energía o por la situación actual de mercado pues tienen problemas. Todo lo que sea quitar impuestos pues les das más caja, tienen mejor caja. Pero el tema es qué porcentaje tiene este 30%, dónde afecta realmente. Pero sí que es verdad que yo más que bullish lo veo buena noticia. No creo que tampoco esto sea un motivo para desplazar el precio. Lo vería más motivo de desplazar el precio el hecho que te comentaba, que si los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, decidiera ese gasto que le acaba de entrar en dólares, hacer una expansión y promover, ya sea haciendo impulso de la economía, lo que quisiera. Eso sí que sería un efecto diferente, porque te cambia completamente el escenario. Y ahí tenemos una lucha entre la política fiscal y la política monetaria. Entonces veríamos la Fed luchando contra el propio gobierno, políticas fiscales cruzadas. Pero a corto plazo creo que el tema de la minería sí que es bienvenido, es un impuesto menos, pero tampoco creo que tenga un gran impacto dentro de un impuesto en una zona concreta, para que la minería de Estados Unidos es importante, pero no creo que llegue a tener ese peso como para desplazar el precio a un movimiento, un rango superior a lo que sería un rango diario. Vamos a ver, enseguida lo vamos a analizar, además, con un experto en minería que nos va a contar un poco los entresijos de esta noticia y también pues cómo puede afectar a la minería de Bitcoin, cuando además los mineros están en una situación ahora bastante buena, con todo esto que ha sucedido con los Ordinals, con los BRC20, los mineros se están poniendo las botas. La que se está poniendo las botas, sin ninguna duda, John, y te quiero preguntar por ello, que además ya lo has comentado tú al principio de la entrevista, es Nvidia. ¿Qué pasa con Nvidia? Que está subiendo, parece una criptomoneda, ¿no? En pleno bull market, está subiendo sin parar con este auge de la inteligencia artificial, y quiero que me cuentes un poco cuál es tu opinión, John, si crees que se está inflando o que se está creando una especie de burbuja, pues no sé, como en su día pasó, pues por ejemplo, se me ocurre con el metaverso, con las DeFi. Claro, en el mundo cripto hemos visto muchas modas que al final han sido pasajeras, y no sé qué piensas tú de la inteligencia artificial. No sé si estas comparaciones, por ejemplo, con el metaverso, te parecen acertadas. Sí, es verdad, bueno, te hablaré desde Nvidia, desde la visión, como has comentado tú, y desde quizás la visión más de inversor. Nvidia tiene una característica que pocas empresas lo tienen, y es que siempre está en la ola. O sea, aparece la ola de las tarjetas gráficas para mineros y es la primera. Aparece lo del metaverso y está siempre ahí dando cera. Aparece lo de la IA y es la primera que empieza ya con los superordenadores. O sea, tiene una visión o tiene un movimiento a nivel de empresa muy bueno, porque siempre está subida a las olas, y eso ha propiciado que esté ya por encima de los $405 por acción, que ya le hace superar el billón, la barrera del billón, y es la primera, me parece que la novena empresa del sector que lo supera. Y es la primera como fabricante de chips, aparte de todos los problemas que estamos viendo con tema Taiwán de chips, con lo cual está ahora mismo en un sector que está bastante caliente, pero sí que es verdad que está siempre, no sé si es la última, pero ahora mismo es la empresa puntera donde Microsoft, Google, todos van a picar a la puerta diciéndole, queremos lo que tienes tú, porque estás por delante, estás abanderando el sector, vas a la vanguardia, y eso a día de hoy pues te lo está premiando el mercado. Esa es la visión a nivel tecnológico. Sí que es verdad que la IA yo le veo mucho más lógica y sobre todo implementación a corto plazo que en un metaverso. Metaverso en su momento, cuando apareció también el momento metaverso, sí que lo primero que apareció se veía muy, muy verde. Y no deja de ser prácticamente una tecnología del siglo pasado, bueno, de la década pasada, con 4 o 5 pinceladas. En cambio, la IA sí que se le ve ya un salto a nivel tecnológico, una aplicación mucho más directa, una aplicación en muchos negocios, facilitación a muchos empresarios, a muchos industriales, y eso sí que son ya una aplicación prácticamente instantánea. Y hemos visto ya prácticamente mucha gente picando código ya con IAs, que siempre habrán mejoras, pero ya es una aplicación directa. Y en ese aspecto Nvidia tenía una visión muy buena. A nivel de inversión, claro, no te vas a poner delante de un tren. Ahora mismo Nvidia va como un cohete, va para arriba. Sí que es verdad que, claro, a nivel inversor tú te pones a pensar y tiene un PER 200. O sea, necesitas con los beneficios de este año 200 años para recuperar la inversión inicial. A nivel de inversión no tiene ninguna lógica. Pero sí que es verdad que a nivel especulativo a corto plazo, pues es una empresa que le van muy bien los FOMOs, está siempre tirando al frente de todas las narrativas que van apareciendo, y en ese aspecto pues hay que quitarse el sombrero. Pero sí que es verdad que a nivel de inversión de medio y largo plazo, yo me diría a mí mismo, con el PER que tiene, ni la toques con un palo, porque sería lo normal y lógico y sano que corrigiera, porque tener un PER 200, eso no es soportable. O sea, en el medio y largo plazo no se puede aguantar. Con la inteligencia artificial, con Nvidia, que como tú dices viene disparada en lo que va de año, y desde luego lo hemos contado antes, que además ha sido la novena en conseguir superar esta barrera del billón de dólares, así que desde luego no le está yendo nada mal. Muchísimas gracias, John, por estar por aquí un día más, y te esperamos muy pronto por Criptonegocios. Esto ya lo sabes, esta es tu casa. Un placer, John. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Un placer. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues enseguida vamos con más entrevistas, pero ya saben, aquí si nos caracterizamos por algo es por estar pendientes siempre de las últimas horas, y vamos a contarles una última hora sobre Binance. Les hablábamos antes de que
CZ está descartando comprar un banco en estos momentos, pero ojo, porque lo que sí que está haciendo es que está discutiendo una propuesta para permitir que algunos de sus clientes institucionales mantengan su garantía de negociación, mantengan sus colaterales en un banco en lugar de en la propia plataforma de criptomonedas. Un paso que podría ayudar y mucho a reducir el riesgo. La mayor bolsa de criptomonedas del mundo ha hablado con algunos de sus clientes profesionales sobre una configuración que les permita utilizar depósitos bancarios como garantía para el trading de margin, para el trading en contado y también para los derivados. Flowbank, con sede en Suiza, y Bank Frick, con sede en Liechtenstein, han sido mencionados como los posibles intermediarios para estos bancos, o sea que hay dos bancos que están metidos en el ajo. Bajo una versión de la propuesta que Binance ha discutido, el efectivo de los clientes en el banco sería bloqueado a través de un acuerdo, mientras que el intercambio les presta las stablecoins para servir como garantía para el comercio en margin. También el dinero en efectivo mantenido con el banco podría entonces ser invertido en fondos del mercado monetario para ganar intereses, ayudando a compensar el coste de pedir prestado criptos en Binance. Las criptobolsas, ya lo saben, han sido objetivo de escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses en los últimos años, entre otras cosas por combinar muchos servicios como por ejemplo la custodia, la intermediación y también los préstamos. Por supuesto, tampoco ha ayudado ni mucho menos lo que ocurrió el año pasado con FTX. Estas preocupaciones sobre las posibles quiebras, las posibles pérdidas por parte de los inversores no están ayudando ni mucho menos, pero Binance parece que está intentando lidiar, mitigar todo este ruido, todo este peligro, y está intentando lanzar este nuevo servicio, de alguna forma que los clientes, que los traders puedan mantener el colateral en el banco. Vamos a seguir muy pendientes, vamos a analizarlo por supuesto durante toda la semana, pero vamos a seguir con más entrevistas. Vamos a hablar en este caso de un sector un poco desconocido, me atrevería yo a decir. Vamos a hablar de la minería de criptomonedas, lo vamos a hacer con Sergio Fernández, que no soy yo, sino que ya le tenemos por aquí, es experto en criptomonedas, también es asesor financiero y viene a explicarnos un poquito qué está sucediendo con la minería de Bitcoin, cómo han impactado estos ordinals, estos BRC20 y también el impuesto de la minería de Biden. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tocayo? Nos llevamos igual. Sí, has visto, eso no sabías tú eso. Pues espera que luego tenemos otro más, ¿eh? O sea que hoy es el programa de los Sergio Fernández. He visto que preguntaban por ahí el nombre del presentador, pues hoy se va a llevar un lío morrocotudo aquí nuestro espectador. Pues te quiero preguntar, antes de nada, sobre este impuesto, que ha eliminado este impuesto, que no ha llegado a entrar en vigor, el impuesto del 30% sobre la minería de Bitcoin. Quiero que nos cuentes un poquito cuál es tu opinión y cómo podía afectar a la minería de criptos y cómo va a afectar ahora, que parece que va a tener que recular y va a tener que tragarse este impuesto. Sí, el impuesto va a afectar positivamente. Tenemos que tener en cuenta que la energía era un mercado tensionado, ¿vale? Más allá de Estados Unidos. Y el hecho de que tengan que recular yo creo que tiene que ver mucho porque Rusia, poco se habla, pero es el país que más mina criptomonedas después de Estados Unidos, después de que China los echara, aunque ya hemos visto que ahora China se está replanteando otra vez, bueno, que igual ya no es tan anticripto, ¿no? Y creo que va a afectar positivamente porque no le quedaba otra y además, si os fijáis, los mineros se están poniendo un poco en el centro, al final es una industria y es una industria potente, incluso muchas empresas cotizan en bolsa de empresas de minería y se están posicionando en el centro de muchos discursos políticos, como por ejemplo Ron DeSantis, que dijo que por él no había ningún problema en mineros y que él quería proteger Bitcoin incluso. Totalmente, vemos que bueno, Ron DeSantis, Robert Kennedy Jr., incluso Vivek Ramaswamy, ya hay tres de los candidatos a Estados Unidos pues que están hablando mucho de Bitcoin. Y te quiero preguntar también un poco por lo que estaba comentando antes, este impacto que hemos vivido en la industria en los últimos días, en las últimas semanas, con estos NFTs de Ordinals, estos BRC20 que llegaron incluso a saturar la red de Bitcoin. Claro, eso fue como la parte mala, pero sin embargo la parte buena es que los mineros de criptomonedas se han puesto las botas, ¿no?, en las últimas semanas. Quiero que nos cuentes también en qué punto está eso también, si de verdad está siendo una buena época para los mineros de criptomonedas. Bueno, eso pasó, fue unos días que el mempool se saturó, ¿vale? Debido a que el tamaño del bloque del Bitcoin es pequeñito, no sé si os acordaréis de la guerra del bloque, cuando se separó Bitcoin y Bitcoin Cash y todo aquello, ¿vale? Entonces, el tamaño de la blockchain de Bitcoin es pequeñito. Porque en teoría, como no es Turing Complete, no se puede programar cosas como en Ethereum, no estaba pensado para este tipo de actividades. El problema es que bueno, se le ha encontrado que hay cierta fungibilidad dentro de algunas transacciones, ¿vale? Lo que puede hacer que tengamos ordinal, que traducido es como crear NFTs, aunque no son NFTs, no es un contrato inteligente, y luego se han creado protocolos que identifican esa fungibilidad, ¿vale? Marketplace, para todo el tema de ordinals. Hasta aquí todo bien, la red iba bien. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió la genial idea con toda esta fiebre de las meme coin de hacer
500 meme coins de estos, introducirlos en la red y pagar mayor fees. Entonces, esto pasó un poco como en Ethereum en 2020. Si hay gente que está dispuesta a pagar más, el minero va a coger las transacciones de la gente que paga más. Entonces, realmente no es que la red colapsara, es que había gente que estaba dispuesta a pagar más y la gente no está acostumbrada a hacer en Bitcoin transacciones con un mayor coste, ¿vale? Entonces, se vieron un poco como, ¿por qué mi transacción de Bitcoin tarda tanto? Y todos dijimos, bueno, pues tienes dos caminos. O aumentas la fees para que el minero te coja, o tienes que utilizar la capa 2 Lightning Network. Pero sí, los mineros hemos ganado con eso. Bueno, pues los mineros habéis ganado y bastante con eso, y quiero también que nos cuentes un poco cómo está el ranking. Lo comentabas antes, ¿no?, que Estados Unidos, bueno, siempre ha sido la primera, ¿no?, en cuanto a minería de criptomonedas, más allá de que China, con estos vaivenes, pero yo sé que China también estuvo de las primeras, pero ahora mismo Estados Unidos es un poco la reina de la minería de criptomonedas. Claro, por eso también ha sido una buena noticia que de alguna forma Biden haya eliminado este impuesto, pero como comentabas, claro, es que Rusia cada vez está más cerca. Ahora China vemos que empieza a cambiar un poco su postura, ya no solo con la minería, sino con las criptomonedas en general, con la televisión central de China incluso volviendo a hablar sobre Bitcoin. ¿Está amenazada la posición de Estados Unidos? ¿Crees que Rusia o China pueden acercarse o incluso superar a Estados Unidos en una cuestión, en una industria que, como tú decías, hay algunas empresas que cotizan en Estados Unidos, o sea, que es una empresa que da mucha pasta, ¿no?, da mucho dinero y es un sector importante? Sí, totalmente. Es decir, yo creo que de haber seguido por ese camino de os voy a gravar impuestos, os voy a limitar la energía, como pasaba en Irán, ¿no?, que en Irán en verano decían, no, los mineros ya no vais a tener energía porque lo necesitábamos para el tema de la refrigeración. Todo eso, claro que le afecta negativamente, y lo que estamos viendo es países pelearse por el hash rate, por el poder computacional. Es decir, y claro que China y Rusia pueden ganarle la partida a Estados Unidos en ser países de producción minera, ¿vale? Y también hay que destacar que el reino de Bután sorprendió a todos porque es un país que lleva minando criptomonedas en secreto y hace poco se ha descubierto, y llevan bastante tiempo minando y llevan bastante poder computacional bajo la manga que nadie sabíamos. Esa no la sabíamos, esa de Bután, que desde luego que está también poco a poco acercándose al top. Antes de despedirnos, Sergio, quiero que nos expliques, porque claro, yo entiendo que hay mucha gente que hay veces que nos escucha y que no se entera de nada. Entonces, quiero que nos expliques qué es esto del hash rate, porque es verdad que es muy importante, sí, y vamos a intentar, pues eso, que un poco nos entiendan, por lo menos que se lleven esto de ver el programa. Sí, tengo como una gráfica, no sé si puedo compartirlo, sería así brevemente. Sí, por supuesto. Compartir pantalla. Os voy a compartir. Mira, lo que estáis viendo ahora es el poder computacional, el hash rate, se mide en poder computacional, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es cómo ha ido aumentando a lo largo del tiempo el poder computacional frente a precio. Y lo que estamos viendo aquí es que justamente comentábamos la divergencia de que yo nunca había visto hasta aquí, de aquí para adelante, que el precio bajara y el poder computacional siguiera subiendo. Es decir, hay más mineros y la red está más fuerte que nunca, cosa que en anteriores ciclos bajaba el precio, bajaba el hash rate, incluso cuando China prohibió aquí, bajó el precio, ¿vale? Pero aquí ha bajado el precio y ha subido el poder computacional, es decir, ahora más que nunca hay más ordenadores y son más potentes. Y esto afecta también a la dificultad, es decir, a mayor poder computacional, mayor dificultad. Cuanto más difícil es minar Bitcoin, más vale. Para mí es como una materia prima, es una commodity. Y yo siempre lo analizo desde este punto de vista. Bueno, pues Sergio, te agradecemos que nos hayas explicado un poquito qué es esto del hash rate, del poder computacional y sobre todo la importancia que tiene dentro de la minería de Bitcoin y de criptomonedas. Muchas gracias por estar aquí en el programa, te esperamos muy pronto para seguir hablando de minería de criptomonedas y también de este ranking y, por ejemplo, esta noticia curiosa de que Bután, que mucha gente seguramente hasta lo desconozca, está ahí a la vanguardia, Esa es buena. Sí. Muchas gracias, saludo, Sergio. Gente, libertad y Bitcoin. Un placer. Hasta luego. Pues hablando de libertad y por supuesto, ya que estamos en criptonegocios, esta, ya lo saben, es la casa de las últimas horas, así que vamos a contarles ahora una última hora, y es que Serbia se va a reunir con Rusia y con China para evaluar la situación en Kosovo ante la actitud de la OTAN. Cuéntanos, José de la Morena, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. Efectivamente, Serbia, el gobierno serbio está meditando reunirse, se va a reunir mañana con representantes de China y de Rusia. ¿Por qué? Porque llevan días de conflicto en las calles en Kosovo, en Belgrado en concreto, a cuenta de que en las elecciones del pasado mes de abril
bueno, pues se produjeron una serie de injerencias y sobre todo los serbios no fueron a votar porque entendían que la parte albanesa que llevaba Kosovo no le representaba. Después intentaron incluso que no entrasen a las instituciones y empezaron a formarse estas revueltas en la calle. La OTAN ha enviado una serie de tropas que en realidad lo que buscan es que ese gobierno sí tome posiciones, etcétera, etcétera, y como tal se reaccione. Pero claro, las elecciones ahora ya han quedado de algún modo, bueno, pues deslegitimadas para Serbia, o así lo dicen. Recuerden que existe un conflicto fuerte, que Serbia no reconoce a Kosovo como Estado independiente, sí lo hacen más de 100 países, y no lo hacen ni Rusia ni China, que además han vetado la entrada de Kosovo, por ejemplo, en la ONU. Por eso, Serbia ahora va a buscar el apoyo de Rusia y de China. Cuidado, porque esto podría ser un foco de tensión importantísimo, que iría más allá incluso del de Ucrania. Vamos a ver qué ocurre con todo esto, porque sería una suma importante. Pero digo, ¿por qué se reúne con ellos? Porque considera Serbia que la injerencia de la OTAN beneficia exclusivamente a las autoridades de Kosovo y que no está teniendo en cuenta su participación ni las necesidades de los serbios en todo esto. Y como tal ahora está recurriendo a otros aliados. Insisto, mañana lo vamos a ver clarísimo. Y esto, bueno, pues puede ser un cambio por completo en el mapa, en un mapa que lleva conformado desde que se produjeran las revueltas del 98 y que en el 99 se declarase, e insisto, muchos de los países sí adoptaran el hecho de que Kosovo fuera independiente desde el 99, insisto. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre, porque esto va a configurar por completo el mapa geopolítico, más allá de incluso lo que está ocurriendo, insisto, entre Rusia y Ucrania en el territorio ucraniano. Es decir, que podríamos ver un segundo foco muy importante de una fuerza pues muy relevante, y de nuevo ese choque de bloques de Rusia y China, impactando contra la parte más occidental, donde, pues insisto, la OTAN está intentando referirse a esto. De momento, Jens Stoltenberg acaba de hablar de este asunto y ha dicho que simplemente se ha referido a ello como protestas locales. No ha querido entrar en el fondo del conflicto, lo cual pues tiene cierta relevancia, especialmente con esta última hora que te comento, que pasa porque Serbia ya ha llamado a las autoridades de Rusia y de China para reunirse mañana mismo con ellas y que afronten el tema desde otra perspectiva. Nos faltaba ya, José, otro foco de tensión geopolítica. Si hay poca tensión, si hay poca incertidumbre en los mercados en estos momentos, lo que nos faltaba es encima otra más. Muchas gracias, José, por estar aquí, sobre todo por contarnos siempre las últimas horas. Un placer. Bueno, pues nosotros seguimos analizando, por supuesto, cómo afectan estas tensiones geopolíticas, cómo afecta toda la incertidumbre que hay en el mercado, y vamos a ver cómo está afectando precisamente en estos momentos al mercado cripto, más allá de que comentaba al principio del programa, que la volatilidad de Bitcoin está en mínimos desde 2020, llevamos prácticamente 3 semanas en los $27.000, pero bueno, mejor que yo va a analizarlo también, en este caso, mi tocayo Sergio Fernández, fundador de White Trader, que ya está por aquí con nosotros para darle un poquito al análisis técnico. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí en unos días en los que como estaba comentando, ¿no? Es verdad que el mercado está un poco paradito, un poco aburrido, siempre hay noticias, pero no terminan de mover el precio de Bitcoin, y quiero saber cómo lo ves tú, Sergio, qué está ocurriendo y sobre todo qué puede pasar, en qué momento vamos a romper un poco este letargo en el que está inmerso Bitcoin. Bueno, pues sí que es verdad que llevamos una temporada ya no solo en criptomonedas, sino en todos los mercados, al menos en los que yo opero, que llevamos unas semanas ya no de poca volatilidad o sin algún escenario probable en el cual le podamos sacar algo de rendimiento, sino que ya no se está moviendo de una manera en la que a todos nos gusta, es decir, no cumple muchas veces con el movimiento estructural que debería de formarse, o el que se forma debería respetarlo, sino que va un poco con demasiadas mechas, sobre todo en el mercado de las criptomonedas, y hay como, no hay ¿cómo decirlo? No hay una carretera fija por donde el precio vaya a querer ir, es decir, va un poco a lo loco, es como si fuese por el bosque, por así decirlo, va buscando el camino en vez de saber dónde está e ir por él. ¿Y qué escenarios nos planteamos o qué escenarios te planteas a partir de ahora, Sergio? ¿Qué crees que puede suceder? Porque lo comentaba antes, ¿no? Llevamos ya varias semanas, incluso meses, que no nos movemos de 26, 27, 28, no hay quien nos saque, ¿no?, de este rango. ¿Qué esperas tú? Y sobre todo, te quiero preguntar, ¿qué nivel ves más probable ahora mismo? ¿Los 25, los 30? Nos vamos a quedar aquí ya todo el año, que puede pasar también. A ver, todo el año no creo. Si tiramos por 4 horas, que suele ser una temporalidad muy buena, porque no es ni corto plazo, ni largo plazo, ni una temporalidad pequeña, tampoco es muy grande, entonces nos podemos basar en ello. Lo que podemos observar, no sé si se estará viendo el gráfico, lo estoy compartiendo, a ver si se puede ver. Ahí está. Vale. Entonces, lo que comentaba
es que nuestra última parte fuerte que teníamos estaba aquí, en este alto de los 28.300. Fue roto aquí el día, de hecho en la madrugada del domingo creo que fue, sí, en la madrugada del lunes fue roto este máximo, y esto a mí lo que me hace ver actualmente es su fuerza, o sea, es decir, un mercado alcista. ¿Por qué? Porque el último mínimo que teníamos en torno a los 25.800 no fue roto, no fue quebrado, no siguió el precio bajando y nos rompió el máximo, con lo cual ahora sí que nos podríamos adentrar en un impulso alcista que nos pudiese llevar, pues a lo mejor a una zona entre los 29.850 o 29.100 aproximadamente, y ahí ya, lógicamente, yo no sé si el precio, una vez llega a estas zonas, se va a dar la vuelta o seguirá rompiendo, pero sí que estas dos zonas que he comentado son dos zonas de reacción a donde el precio puede llegar durante esta semana o la siguiente. Entonces, actualmente estoy en un momento con un sesgo bastante alcista y para nada me estoy esperando una fuerte caída ahora, ¿vale? Y recalco lo de ahora, porque sí que es verdad que si nos vamos a un gráfico un poquito mayor, tenemos zonas, y siempre lo estaré diciendo, zonas desde los 23.800 hasta estos 20.000, 19.500, que muy probablemente puedan ser tocadas en el futuro. Hace unas semanas lo comentábamos, ¿no? Que Bitcoin baje un 25% en 2 días, un 14% un día y al día siguiente otro 14%, no es ninguna locura, lo vimos en el bear market anterior, con lo cual no me parece ninguna locura que ahora entremos en unas pequeñas subidas, pues hasta 31, 32. Me cuesta pensar que vaya a llegar a la zona de los 38.000, 40.000, aunque, como estáis viendo, yo la tengo marcada, lógicamente, son escenarios, pero desde esta zona sí que veo un retroceso bastante fuerte que terminaría con el bear market. Eso no quiere decir que si el bear market acaba, el precio empiece a subir y subir y subir y subir, es decir, no va a hacernos esto el precio, nada más acaba el bear market, pero ese suelo ya será identificado como una parte de consolidación durante unos cuantos meses hasta que tenga esa subida paulatina y pequeñita y previa al halving. Y una vez venga el halving, que aquí lo tengo marcado, pues lo marqué para el 11 de marzo, creo que ahora ya va por el día 20 y tantos, no estoy muy seguro. Y a partir de aquí, a partir del halving, ya sí que subirá de una manera exponencial, como hemos visto en el bull market pasado. Un poco de plazo, Sergio, ¿para cuándo podemos esperar que acabe este bear market? ¿Cuándo puede empezar a haber un poco de movimiento? Porque es verdad que el volumen y sobre todo la volatilidad en las últimas semanas, en los últimos meses, está escaseando, ¿no? Después de la subida exponencial que vimos, sobre todo de enero a marzo, creo yo, parece que la cosa se ha calmado mucho. ¿Cuándo va a romper un poco el mercado? Quizás después del verano, no sé, septiembre, octubre. ¿Para cuándo esperas un poco de movimiento y sobre todo que vuelvan las subidas en el mercado? Pues yo tengo una estimación así un poquito a ojo de fechas, y es que primero pase el verano, que tengamos esta última subida de Bitcoin, pues eso, o la zona de 31-32 o zona de 38-40, que esta precisamente es la que menos probable veo, pero ahí está la probabilidad. Y una vez pase verano, julio, agosto, septiembre, y a partir ya de octubre es cuando ya verdaderamente veremos si ya ha caído durante el verano, porque esto será tocarlo y empezar a retroceder, y para finales de septiembre, octubre, es cuando ya, o al menos estimo actualmente y en este momento, que el bear market habrá pasado y que ese último mínimo que haya hecho el precio será el que marque el mínimo de la siguiente subida posterior al halving. Hablando de subidas y hablando un poco de movimiento, vamos a saltarnos el guión, Sergio. Tenemos que estar, ya lo sabes, pendientes de las últimas horas, y quiero que analices lo que está pasando con Ripple, porque es que se está disparando en la última hora, está subiendo un 4%, en las últimas 24 horas más de un 8%, en la última semana más de un 12%, lo venimos comentando aquí en Criptonegocios en las últimas semanas, que para empezar firmaron a la empresa de criptominería suiza Metaco por 250 millones de dólares, también han lanzado una plataforma pues que va a ayudar de alguna forma a que lancen las CBDCs. Ya sabemos que bueno, Ripple XRP es la más centralizada, hay muchos bancos, grandes empresas detrás, y también que está inmerso en este juicio con la SEC. De hecho, el propio CEO dijo hace apenas unos días, yo creo que la semana pasada, dijo que de alguna forma esperaba que el final de este juicio llegase muy pronto. De hecho,
pensaba que no iban a ser meses, sino más bien semanas, y no sé muy bien qué está pasando. Sergio, no sé si empiezan a descontar pues que va a salir victorioso de este juicio, pero es verdad que Ripple es un poco la nota positiva en el mercado, ¿no? Está disparada. No sé qué te cuenta a ti el gráfico, más allá del fundamental de todas estas noticias. Sí, al final es un poco lo que venimos hablando durante estos últimos meses, ¿no? Sobre Ripple. Al final le está tocando un juicio, de momento los va sobrepasando, los va ganando todos, y al final esto se demuestra con estas subidas y los rumores que tenemos ahora, pues de las últimas noticias, ¿no? Al final una subida en las últimas semanas de un 26% es una subida bastante notable, teniendo en cuenta en el momento de mercado en el que estamos, ¿verdad? Entonces, actualmente XRP tiene esa tendencia a continuar subiendo porque va realizando mínimos ascendentes y máximos también ascendentes, con lo cual yo no puedo pensar que ahora mismo el precio de XRP se vaya a caer a la zona en donde a mí me gustaría comprar, porque no sería correcto hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues bueno, tenemos aquí el siguiente máximo, que nos lo marcó muy bien el día 29 de marzo, en los 0,585, y es posible que con todo este revuelo o esta pequeña subida que estamos viendo puede ir a atacar ese máximo, y a partir de ahí, pues si el máximo es roto, si rompe esa zona de los 0,58,5, pues a partir de ahí pues veremos un máximo ascendente mayor con su respectivo retroceso, pues que igual puede llegar, pues vamos a poner un caso, que pueda llegar a lo mejor al 50% y regrese al 0,53 donde está o donde va a llegar a tocar durante estos próximos días, o que baje a zonas de 618 de Fibonacci. Es decir, lo primero que debemos de esperar es que llegue al máximo anterior y ver si lo rompe o no, porque dependiendo de que lo rompa o no lo rompa, entonces los escenarios van a variar bastante. ¿Qué escenarios, qué niveles nos podemos plantear en este caso con Ripple? Por ejemplo, que alcance el dólar es factible, ahora mismo está en 51 centavos, 52. En el caso de que al final esta noticia se concrete, por ejemplo, y que termine ganando el juicio a la SEC, ¿cuánto puede subir más o menos o hasta qué nivel podemos esperar que suba XRP? Pues el primer nivel que yo tengo marcado de esto ya hace tiempo y sigue vigente es el nivel que se encuentra entre los 0,93 y los 0,78 aproximadamente. Es un nivel que debería ir a atacar toda esta zona azul que estáis viendo ahora mismo. Esta zona azul, si todo va sobre ruedas, todo va saliendo conforme ellos quieren, es una zona donde el precio debería ir al menos a tocarla, visitarla, y una vez que esté allí, digo lo de siempre, no es lo mismo que el precio me llegue hasta esta zona, que me haga este máximo, o que el precio me haga un máximo por encima de la zona. Porque dependiendo de un escenario o de otro, entonces replanteo absolutamente todo lo que tenía en mente. Por eso digo que hasta que no llega a las zonas concretas no podemos determinar. Lo que sí está claro es que hay más probabilidad de que llegue a esta zona de reacción si todo va sobre ruedas. Pero, repito, antes tenemos una barrera, tenemos máximos, tenemos mucho tiempo por delante en el cual puede pasar cualquier cosa. Bitcoin puede tener un movimiento muy malo, muy bajista, y que arrastre a todo el mercado, lo quieran o no. Al final, si Bitcoin no se nos desploma un 30 o un 40%, la altcoin se va a desplomar igual. Sucede con Bitcoin, en este caso también con Ripple, que está siendo la protagonista de las últimas semanas, está subiendo mucho además en las últimas horas, y como bien sabe la gente, pues también está ayudando a las CBDCs, pero bueno, esto viene de lejos. Al final XRP, Ripple siempre ha sido de las más discutidas, de las más centralizadas, y tampoco es un paso pues que extrañe mucho a la gente que de verdad sabe de criptos. Te quiero preguntar también, Sergio, en este caso por Ethereum, está luchando por mantener este nivel de los 1900, sí que es verdad que incluso en la última semana está superando a Bitcoin. Quiero saber en qué punto está Ethereum y, por ejemplo, si la ves más fuerte que Bitcoin en las últimas semanas. Pues lo primero vamos a ver Ethereum contra el par de Tether, contra el USDT, y lo que vemos es también fortaleza, ¿no? Al final teníamos aquí zonas bastante relevantes, teníamos el POC desde el mínimo anterior hasta el máximo, y el POC es una zona que el precio suele ir a visitar. ¿Qué ocurre? Que el POC al final no es una línea, no son los 1567, sino que es toda una franja. Para mí la franja que he marcado va de los 1700 a los 1480. Entonces, esta franja, si nos fijamos, el precio estuvo a punto de tocarla. Si nos vamos a gráficos de temporalidades menores, vemos que los retrocesos que el precio ha ido teniendo, pues no han conseguido romper ese mínimo, y al final
aquí estamos viendo nuestro primer mínimo ascendente y nuestros primeros máximos ascendentes, con lo cual podemos ver fuerza en principio en Ethereum. Ahora, si nos pasamos a un Ethereum y lo comparamos con Bitcoin, que es algo que sugiere a la gente que haga bastante, vemos una cosa que a mí personalmente no me atrae mucho cuando la veo, y son estas líneas de tendencia. Porque estas líneas de tendencia alcistas o a su vez cuando sean bajistas son síntomas en los cuales si el precio no rompe el máximo anterior de ese mínimo, es decir, tenemos aquí el mínimo, el máximo, nos está creando esta línea de tendencia. Si no consigue romper el máximo, que en este caso son los 0,071 aproximadamente, es muy posible que si no lo rompe vaya a visitar como mínimo los 0,065. ¿Vale? En caso de que rompa ese máximo, es muy posible que el precio lo que haga será un retroceso para ir a atacar el siguiente máximo. Esto se trata de ir rompiendo barreras. Si yo voy rompiendo techos, voy avanzando. Si no lo consigo, ¿qué pasa? Que tengo que retroceder y luego volver a intentarlo. Entonces, independientemente, lo primero que debemos ver es si Ethereum contra el par de Bitcoin supera ese último máximo que tiene. Y una vez sepamos si lo supera o no, entonces tomaremos una decisión. Pero, repito, bajo mi punto de vista y por ahora, a Ethereum lo veo bastante fuerte y lo veo subiendo. Es decir, no veo que esto se vaya a caer ahora por arte de magia. Entonces, de momento, me siento bastante alcista al corto plazo. Pues antes de terminar, hablando de que estas alcistas, hay algo que está subiendo desde luego en las últimas semanas y que sí que tiene volatilidad, es la inteligencia artificial. Vemos lo que está pasando con Nvidia, también con otras empresas de semiconductores, pero también se está viendo reflejado en el mundo cripto con muchos toques de inteligencia artificial. Habrá algunos que sean scam, seguro, así que hay que tener mucho cuidado, pero hay otros que parece, bueno, pues que vienen disparados en los últimos días y te quiero preguntar por uno de ellos, precisamente por el que más está subiendo, es Syndicator, el ticker es CND, está subiendo un 70% casi en el último día, más de un 300% en la última semana, y quiero que nos cuentes, que nos analices cómo está el gráfico. Vale, a ver, dame un segundo porque no lo veo en TradingView, pero lo voy a encontrar ahora mismo. CND, vale. Aquí está. A ver. A ver si lo saca. Hay muchos, pero es verdad que este es el que más está subiendo. Vale, tengo aquí un gráfico. ¿A qué precio está? ¿Me lo puedes decir, Sergio, por favor? A 0,0003. Vale, entonces sí que lo he encontrado. Lo único que tengo que hacer es cambiaros la presentación. A ver. Un segundito, que esto al final, aquí presentar. Vale, esto no está. Ya está. Vale, pues tenemos aquí, este es el gráfico que me ha sacado TradingView, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco es que se vea 100% bien, aquí vemos algunos saltos en el precio, pero bueno, sí que es verdad que lo que comentábamos, ¿no? Es decir, durante los últimos días ha subido un 270%, es una subida bastante fuerte, y es difícil darle análisis técnico a este tipo de monedas tan nuevas, porque al final aquí me está dando un histórico desde el domingo 6 de marzo de este mismo año. Perdón, desde el sábado, desde marzo de 2022. No, lleva ya tiempo. Independientemente, es un gráfico muy pequeñito. Vemos aquí el máximo anterior que nos lo situó en febrero en esos 0,003 y ahora mismo está para ir a atacarlo. Entonces, viendo este pequeñito retroceso y cómo el mercado ha reaccionado de una manera alcista, es muy posible que el precio pueda llegar a romper ese ATH anterior, bueno, ese mini ATH, y se vaya a la siguiente zona, que la que tenemos es el próximo ATH en esos 0,004, y a partir de ahí es lo que se suele llamar como price discovery, ¿no? Es decir, hasta donde el precio quiera llegar, hasta que me dé una señal de reversión en el precio, es decir, que cambie de esa tendencia alcista que lleva a una tendencia bajista, ahí ya tendremos que esperar. Podemos usar diferentes técnicas, podemos usar un Fibonacci, podemos tirar nuestro Fibonacci desde ese máximo, todo esto, y podemos ver algunos precios a los que es posible que pudiera llegar midiendo esta subida. Vemos la primera zona del 1,618, que sería pues en torno a esos 0,043,
La segunda, pues ya hablamos de esos 0,0065 y bueno, ya hasta donde quiera llegar el precio, pero estos niveles de 3 y de 4 suelen ser los más difíciles de alcanzar. Pero una cosa digo, en un bull run son puntos a los que puede llegar sin ningún tipo de problema si el proyecto convence y siguen trabajando, lógicamente. Tome su tiempo para analizar, para investigar y que por supuesto que tome sus decisiones. Te damos las gracias como siempre por estar aquí y por todos tus análisis. Un placer como siempre, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos otro día. Hasta luego. Bueno, pues nosotros Chao. volvemos mañana, eso de las 6 de la tarde, con toda la actualidad, todo el análisis de lo que está sucediendo en el mundo cripto. Os dejo en buenas manos, además, seguimos hablando de cripto, de tokens, de la mano de mi compañera Rocío Álvarez Osorio. Seguimos con Token City y nosotros volvemos mañana con más. Muchas gracias, muy buenas tardes y buenos profits. Y por supuesto, el programa, como siempre, gracias a los amigos de Binance. ¿Qué es eso de Binance? Binance es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Y puedes operar con cientos de criptomonedas. Espera, si no sé nada de los NFTs y las criptos. Tranqui, te ofrece información gratuita con Binance Academy. Y si compras con tu tarjeta, te devuelven hasta el 8% de tus compras. Todo lo que necesites del mundo blockchain en una sola app. Descárgala y empieza en el mundo de las criptomonedas con